Hoy el tema que nos toca es la segunda parte de este tema 1, que son los documentos por cobrar. Tienen características similares, ¿verdad? Igualmente son activos financieros como las cuentas por cobrar. De la misma manera se les van a calcular deterioros, solo que la parte del deterioro nosotros no lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Porque se calcula de una forma diferente. Y con los documentos por cobrar también puedo generar efectivo si los descuento. Esos son, ¿verdad? Los documentos por cobrar son pagarés en general, que tienen una promesa de pago. Los documentos van a especificar el monto del principal a pagar en una fecha específica, en un lugar específico y a una persona o empresa determinada a la que se le llama acreedor o tenedor. Pero a diferencia de las facturas, ¿verdad? Las facturas tienen prácticamente estos mismos elementos: lugar específico, fecha específica, persona o empresa y monto específico, pero el documento por cobrar va a generar intereses y eso lo hace diferente a la factura. Y esos intereses se calculan sobre el principal, ¿verdad? Sobre ese monto que se ha escrito en el documento. Bueno, tipos de documentos tenemos pagarés, prendas, letras de cambio. Eso depende de si tienen garantías, si se van a pagar a través de un banco, etcétera. Los intereses pueden ser implícitos o explícitos, ¿verdad? Implícitos es que no se indican en el documento, pero sí hay que calcularles algunos intereses, ¿verdad? Y explícitos es que el documento va a decir cuánto es la tasa de interés anual que se va a cobrar sobre ese principal. También se puede pagar en abonos iguales, ¿verdad? Donde usted paga la misma cantidad todos los meses, o con amortizaciones iguales más intereses, ¿verdad? Como los intereses van a ir bajando conforme va bajando el saldo del documento, pues este segundo caso serían abonos diferentes, porque el monto de la amortización sería el mismo, pero el monto de los intereses iría bajando. Y estos títulos se pueden negociar o transferir, ¿verdad? Esa es la particularidad que tienen, igual que vimos con las cuentas por cobrar, que se le pueden dar a otro para que sean cobradas. Los elementos que tienen, bueno, el principal es el monto que viene escrito en el documento y que hay que pagar en la fecha específica en que se indica a la empresa, ¿verdad? A la empresa que se indique ahí. Y ¿verdad? El librador es el deudor es el que se obliga a pagar en esa fecha específica el principal más los intereses. Entonces aquí tenemos que reconocer en el documento varios elementos, ¿verdad? Cuando les hablen de valor nominal, a veces le dicen también valor de emisión, valor facial, valor par o el valor impreso. Es este valor que el documento tiene escrito, ¿verdad? Es la promesa de pago que se va a hacer al final. La tasa de interés es el porcentaje que se especifica en el documento para el cálculo de los intereses. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el documento no indica cuáles son esos intereses. El interés al vencimiento son intereses de mora, ¿verdad? El monto de intereses que se va a cobrar después de la fecha del vencimiento, y el valor al vencimiento, bueno, y los intereses acumulados al vencimiento es el monto de intereses que el principal va a acumular hasta la fecha específica de pago. Después están los intereses de mora, que son los intereses que se acumulan después de esa fecha de pago, ¿verdad? El deudor no cumplió con su promesa y entonces se empiezan a acumular otros intereses con una tasa un poco más alta, que son los intereses de mora. Y el valor al vencimiento sería ese valor nominal, ¿verdad? El que vimos, 2.500, más los intereses que se hayan acumulado. Entonces, los intereses implícitos es cuando el documento por cobrar se emite por una suma total, pero esa suma, ese principal ya incluye los intereses, ¿verdad? Entonces, dentro de los 2.500 estaría una parte de intereses, pero no se especifica en el documento. Lo que se hace es que cuando se gira el dinero, en lugar de girar 2.500 de efectivo, ¿verdad? La persona deudora, se le giran solamente 2.300. Entonces, esos 200 de diferencia serían los intereses. Cuando hay interés explícito, más bien es que se van a pagar los 2.500 más los intereses, ¿verdad? Más la tasa de interés que el documento indique. Entonces, se va a pagar los 2.500 más los intereses indicados ahí según el porcentaje y el tiempo que pase.
Entonces, para revisar los documentos por cobrar con interés explícito, ¿verdad? Es que el documento va a decir cuál es el principal, cuál es el plazo y cuál es la tasa de interés. Esa tasa de interés es anual, siempre es anual. Entonces, registramos el documento por ese valor, ¿verdad? Y por el motivo por el que se haya emitido. Puede ser que se haya dado efectivo a cambio o en este caso se dieron materias primas o algo, ¿verdad? Se le vendió algo a la persona o al deudor. Este documento es a 60 días. Generaría 15% sobre 20,000 si pasa un año. Pero vean que no va a pasar un año porque la persona deudora tiene que pagarlo en 60 días. ¿Verdad? Entonces calculamos los intereses de manera simple. Que serían los 20,000 por el 15%. Vamos a usar año comercial, mes comercial. Entonces son 60 días de 360 y no nos tenemos que fijar, ¿verdad? Si el mes tuvo 28 o 31, ¿verdad? O cuál es el mes. Ni tenemos que dividirlo entre 365, que es realmente, ¿verdad? Los días que tiene un año. Entonces vamos a usar interés simple y años y meses comerciales. Años de 360 días y meses de 60 días. ¿Alguna pregunta con este ejercicio de intereses? Que ya deben haberlos hecho en contabilidad básica. Vean que aquí se cobra el efectivo, ¿verdad? Pero el efectivo incluye los 20,000 del principal más los 500 de intereses. Y ya pasaron los 2 meses, ¿verdad? El documento se firma en octubre, noviembre y diciembre serían los 2 meses. Y este interés se está cobrando al final. A veces no se cobra al final, sino mensualmente. A veces se cobra al final, pero se va acumulando en los asientos de ajuste cada mes, etcétera. Aquí no ha habido asientos de ajuste en los meses o al final de octubre se pudo haber hecho un asiento de acumulación de intereses y al final de noviembre un asiento de acumulación de intereses, ¿verdad? Pero aquí lo vemos que no se han hecho esos ajustes. Bueno, el documento por cobrar con interés implícito significa que no se va a indicar la tasa de interés, pero entonces se busca una tasa de interés en el mercado que sea similar para transacciones de ese tipo, ¿verdad? Si son transacciones de ventas, si son documentos por cobrar a 2 años, si, ¿verdad? Conforme al riesgo y el tipo de documentos se establece cuál es la tasa en operaciones similares que tendría la empresa. En este caso se establece que esa tasa es un 12, pero el documento no lo indica. Entonces, recordamos cuál es la forma de calcular el interés, ¿verdad? El interés se calcula principal por el tiempo, por el I, como lo vimos la vez pasada. Pero nosotros aquí necesitamos calcular cuál es el principal, porque los 20,000 no son el principal, ¿verdad? Dentro de los 20,000 está incluido el interés. Entonces, hay que sacarlo de ahí para después ver cuál es el principal. Por eso lo que hacemos es despejar la fórmula y decir que el principal va a ser igual al valor al final, ¿verdad? Que son los 20,000, dividido entre ese interés, ese porcentaje de interés ya aplicándole el tiempo. Entonces, vamos a registrarlo, ¿verdad? Lo primero que hacemos es registrar que se hizo una venta, ya no por 20,000, porque dentro de los 20,000 hay una parte que son intereses. Entonces, la venta sería por 19,607, que sería tomar los 20,000 y dividirlo entre 1 más la tasa de interés por el tiempo que está vigente ese documento, que serían 2 meses, ¿verdad? Puede ser 2 de 12 o 60 de 360. Y eso me da el valor presente. El valor presente tiene que ser menor que el valor al final, porque el valor al final ya incluye los intereses. Entonces tengan cuidado, ¿verdad? De aplicar bien la fórmula y revisar eso, que el valor al final va a ser mayor porque es principal más intereses. Este documento no tiene intereses, es decir, dentro de las cláusulas del contrato no establece cuál es el monto de intereses, pero según la NIF 9 tenemos que calcularle una tasa de interés de mercado, ¿verdad? Una tasa de interés apropiada para ese tipo de documentos y similar
a las tasas de interés que tiene la empresa por otras transacciones similares. Estos intereses se registran desde la emisión del documento, ¿verdad? Vean que aquí registramos un descuento en el documento por cobrar. Este descuento lo vamos a ir disminuyendo para poder registrar en su lugar los intereses que se van acumulando. Los intereses que se acumulan serían sobre el saldo, ¿verdad? Sobre el saldo del principal. Entonces, cuando se paga, si aquí fue que fue al final, ¿verdad? Entonces, al final, ese descuento se cierra y se cambia ya por los intereses ganados. Y el interés ganado ya sería un 12%, no sobre los 20,000, sino sobre los 19,607. Ese cuidado hay que tener. Ok, entonces vean que ya en el asiento, cuando el deudor paga, la empresa recibe los 20,000 en efectivo, cierra el descuento en el documento por cobrar, cierra el documento por cobrar porque ya se lo están pagando y registra un ingreso por intereses, que es el 12% del principal que calculamos de 19,000 y resto, por los 2 meses de 12 o los 60 días de 360. Las empresas presentan los documentos por cobrar. Vean, aquí está el estado financiero auditado de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad, ¿verdad? Cómo presenta los documentos que los estudiantes que hacen movilidad o los profesores que hacen movilidad docente o estudiantil firman con la Oficina de Asuntos Internacionales por las becas que se les dan o por, ¿verdad? Para los estudios al exterior. Bueno, los estudios al exterior son financiados por la Oficina de Asuntos Internacionales, pero si el estudiante o el profesor incumple, pues se genera un préstamo por la beca que se le otorgó. Bueno, aquí están estos préstamos, ¿verdad? Entonces hay préstamos a estudiantes a corto plazo, que serían los que van a estar cancelándose en el término de un año. Préstamos a estudiantes de largo plazo, que ya serían los que los estudiantes cancelarían a un plazo mayor, a un año. Reintegros de becas, ¿verdad? Aquí se les ofreció la beca, pero no cumplieron con el convenio y entonces tienen que devolver lo que se les dio en becas, y los préstamos a profesores, ¿verdad? Aquí hay una parte que ya está en cobro judicial, ¿verdad? Es lo que los estudiantes o los profesores incumplieron en pago y entonces ya se le empezó el proceso administrativo y ya después del proceso administrativo pues empieza el cobro judicial. Y algunos otros incumplimientos, ¿verdad? Entonces vean que aquí en total hay 626 millones en el 2017 y 581 millones en el 2016. Y a esto también se le hace una estimación por incobrables. ¿Por qué lo que está en cobro judicial no se considera todo incobrable? Bueno, porque puede ser que en garantía tengan hipotecas o prendas o garantías fiduciarias. Y entonces no todo el monto se va a perder, sino que en el momento en que el juez decida, pues la universidad tomaría posesión de la garantía. Y con esa garantía, una vez que la venda, pues paga parte de ese préstamo o el préstamo total. Ok, la estimación se actualiza al cierre de cada periodo contable, ¿verdad? Como lo hace en todas las empresas, y siguiendo la NIF 9, y su aumento o disminución se debe a una mayor o menor concentración de saldos pendientes de cobro en los plazos superiores a un año, ¿verdad? Eso es que la estimación se calcula dependiendo del perfil y las condiciones del préstamo en ese momento. Igual que con las cuentas por cobrar, nosotros podemos generar efectivo con los documentos por cobrar, ¿verdad? Ese servicio lo va a prestar una entidad financiera. La entidad financiera lo que cobra es una tasa de descuento, ¿verdad? Ya no le llamamos tasa de interés, sino de descuento, por los días que le falten al documento para vencerse. Y la tasa de descuento funciona exactamente igual que una tasa de interés, ¿verdad? Calculamos los días entre 360 que le faltan al documento para ser cobrado y genera ese interés que el banco se va a dejar como pago por hacer el descuento del documento. La empresa se obliga a pagar el documento y los gastos legales si el deudor original no paga, ¿verdad? Nosotros somos la empresa que emitió el documento por cobrar, que nos lo debe la persona X, ¿verdad? Bueno, nosotros descontamos ese documento con la financiera
pero resulta que ese deudor no pagó. Entonces, la empresa, nosotros tenemos que pagarle a la entidad financiera porque no es que le vendimos el documento, ¿verdad? Sino que nos generaron un préstamo sobre ese documento por cobrar. Bueno, ¿qué es el documento por cobrar descontado? El interés acumulado es el monto acumulado desde la fecha de emisión hasta la fecha actual, ¿verdad? Es el interés que se ha acumulado en el documento por cobrar hasta la fecha en que se hace el descuento. El valor en libros sería el valor nominal del documento por el que está registrado más los intereses que haya acumulado hasta la fecha del descuento, ¿verdad? De ser descontado ese documento. La tasa de descuento es el porcentaje que cobra la entidad financiera y el descuento es ya aplicarle a ese valor al vencimiento del documento esa tasa de descuento por los días que falten hasta que se venza el documento. Entonces, esos son los cálculos que hay que hacer y entender. Eso va a generar una entrada de efectivo, que es la diferencia entre el valor que tiene el documento hasta el vencimiento y el descuento que le va a hacer el banco, ¿verdad? El banco se deja el descuento y nos remite todo lo demás, que es el valor del documento al vencimiento. Puede ser que tengamos una pérdida por descuento porque el interés que nos cobra el banco sea mayor que el interés que esté acumulado en el descuento. Y tenemos dos formas de calcular este descuento. Una es calcularlo al valor al vencimiento y otra es calcularlo al valor nominal. Y la diferencia es eso, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el descuento? Si el descuento, ese porcentaje que cobra la financiera, se lo aplico al valor al vencimiento del documento, que sería principal más intereses, o si ese descuento que cobra el banco se lo aplico al valor nominal nada más, ¿verdad? Sin contar los intereses que se ganaría hasta el vencimiento. Entonces, eso es un documento por cobrar descontado, ¿verdad? Es la forma en que genera intereses. Entonces, vean que ya vimos documentos con intereses implícitos, con intereses explícitos y documentos por cobrar descontados. Son operaciones muy financieras. Nosotros vamos a usar días comerciales y meses comerciales y años comerciales, pero las financieras usan días naturales y años naturales. Entonces, ¿verdad? Si ahí es un año bisiesto, usan 366 días. El 1 de octubre, en este caso del primer año, ¿verdad? Se descuenta un documento por 350,000. Este sería el valor principal. Se emite el 1 de agosto, ¿verdad? Fue emitido hace un mes y fue emitido al 12% a 60 días. Es decir, que vence el 1 de agosto de septiembre. ¿Verdad? Justo septiembre de octubre, perdón. ¿Verdad? Porque fue girado en septiembre, entonces, fue girado en agosto, sería todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre y el 1 de octubre vencería el documento. Pero nosotros lo estamos descontando este día, ¿verdad? Un mes después. Quiere decir que tiene el documento un mes de intereses acumulados y le falta un mes para el vencimiento. El mes de intereses acumulados los calculamos a la tasa de interés del documento. Y el descuento que hace la financiera lo calculamos por los días que le faltan al documento para vencer, ¿verdad? Ese mes que le falta para vencer, que sería todo el mes de septiembre. ¿Está claro? Los intereses acumulados son los intereses que ya el documento tiene a la fecha del descuento. Como se emitió en agosto, al 1 de septiembre tiene 30 días. Y la tasa de descuento se aplica entre la fecha de descuento, que es 1 de septiembre, y el 1 de octubre, que sería la fecha de vencimiento. Esa tasa de descuento sería un 22%. Ahora, el 12% se aplica sobre el principal. El 22% se aplica según el método de descuento, porque tenemos dos formas, aplicarlo sobre su valor al vencimiento o sobre su valor nominal. Entonces aquí nos están diciendo cuál es el método, ¿verdad? Vamos a aplicar el descuento por el valor al vencimiento. Y el 1 de octubre, que es cuando vence el documento, pues el cliente paga y ya
¿verdad? Se cancela todo lo del documento descontado. Entonces, vean, el valor del documento son 350. Los intereses que tiene acumulados es solo un mes, pero los intereses que tendrá cuando se venza son 2 meses. ¿Verdad? Entonces, si yo voy a calcular el valor al vencimiento, es por todo el periodo, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? El principal por la tasa de interés escrita en el documento por los 2 meses que va a durar ese documento vigente. Quiere decir que ese documento al final, al vencimiento, va a valer 357. Sobre esos 357,000, que es principal más intereses, es que se va a aplicar el descuento de la financiera, ¿verdad? Lo que nos va a cobrar la financiera, pero por los días que le falten de vencer al documento. Como está haciéndose el descuento el 1 de septiembre y vence el 1 de octubre, le falta un mes. Ya la tasa no es de un 12, sino un 22, que es lo que cobra la financiera. Y el valor no son 350, que es el principal, sino todo, los 357, principal más intereses, porque ese es el método. Entonces, el banco lo que va a cobrar, ¿verdad? El documento cuando se venza vale 357, pero el banco nos va a cobrar de intereses por descontar el documento 6,545. Y nos va a entregar la diferencia, ¿verdad? El banco dice, bueno, cuando el documento venza, yo cobro 357, pero me voy a dejar 6,545, así que le voy a entregar ahorita a usted 350,455. Esa es la entrada de dinero para la empresa que descontó el documento. Entonces, esta es la entrada de dinero, aquí la tenemos, ¿verdad? La empresa registra una entrada de dinero por 350,455. El valor facial del documento es 350,000. Los intereses que la empresa tenía ganados hasta la fecha, no los ha registrado, hasta ahora los va a registrar, son 3,500, que es un mes, del 1 de agosto al 1 de septiembre, eran 3,500. Y entonces el valor del documento hasta ahora para la empresa era de 353,500. El banco le está pagando 350,455 por algo que en la empresa valía 353,500. Entonces aquí perdió, ¿verdad? Perdió con el descuento, que generalmente va a ser así porque la tasa de interés del banco es más alta, porque la calcula sobre el valor al vencimiento, porque suele descontarse en los primeros días del documento, ¿verdad? No vale la pena descontarlo al puro final. Y entonces, por lo general, pues va a haber pérdida. Puede haber ganancia, pero por lo general hay pérdida, ¿verdad? Entonces, el documento para la empresa tiene que cerrarlo, cambiarle la categoría. Bueno, aquí vamos a tener los dos, ¿verdad? El documento por cobrar va a estar por 350 y a la par vamos a tener los documentos por cobrar descontados de 350. Eso lo que me dice es que sí, ese documento existe, pero que ya fue descontado ante una financiera. Registramos el interés ganado hasta la fecha por el mes, lo que nos cobró el banco y el efectivo que recibimos de esa financiera. Cuando el cliente paga, simplemente quito el documento por cobrar descontado y el documento por cobrar. Ya la empresa no va a ganar nada porque eso se lo deja el banco. ¿Qué pasa si el cliente no paga? ¿Verdad? Vean que aquí la empresa sigue corriendo los riesgos y también obtiene los beneficios de ese documento por cobrar, ¿verdad? Entonces, el documento por cobrar sigue abierto. Si el cliente no paga, nosotros tenemos que pagárselo al banco. Entonces, lo primero que hacemos es cambiar ese documento por cobrar por un documento por cobrar vencido, ¿verdad? Ya está vencido, ya el 10 del 10 ya tiene 10 días de atraso, porque debió haberlo cancelado el 1 del 10. Le pagamos al banco todo lo que el banco indique, porque hay que pagarle todas las costas de ese documento vencido, ¿verdad? 357, que eran 350,000 del principal y 7,000 de los 2 meses de intereses.
más un 10% de honorarios legales que cobran por hacer todos los trámites, ¿verdad? Llamar a la persona y que no pagó y mandarle los avisos de cobro, etcétera. Entonces cobra los 357, que es el valor al final, más una multa por el atraso, ¿verdad? Que es del 10% de honorarios legales sobre el total. Y esos dos juntos, el banco, ¿verdad? Se los pagamos al banco y entonces eliminamos, lo ponemos en documento por cobrar vencido. ¿Verdad? Es lo que nos tiene que pagar ahora el cliente que tiene ese documento. Tiene que pagarnos todas las costas por el atraso, no solamente el principal y los intereses, sino todo lo que cobre el banco. Entonces vean que aquí abrimos un documento por cobrar vencido, cerramos el documento por cobrar descontado, le pagamos al banco todo, ¿verdad? El principal, intereses más los gastos legales y cerramos el documento por cobrar. El cliente, si se presenta a pagar, ya no se le va a cobrar un 12%, porque los mismos documentos dicen cuál va a ser el interés de mora. Y si se cobra ese interés de mora sobre el principal o sobre el valor al vencimiento. ¿Verdad? Generalmente sobre el principal, solo que es una tasa más alta. En este caso los está cobrando sobre el valor al vencimiento, entonces, y va a pagar el 31. Si paga el 31 y debió haber pagado el primero, tiene 30 días de atraso, ¿verdad? Que es el interés moratorio que se le va a cobrar. 350 por la tasa de interés de mora, por los días que han pasado desde el 1 del 10, que era la fecha de vencimiento, hasta el 31 del 10, que es la fecha de pago. Cerramos el documento por cobrar vencido y le cobramos al cliente todo, ¿verdad? Los intereses de mora, la multa del banco, el principal y los intereses normales. A veces las empresas cancelan, ¿verdad? Digamos, alguien tiene una serie de cuentas por cobrar y no las pudo pagar a tiempo, entonces le solicita a la empresa que por esas cuentas por cobrar le haga un documento, ¿verdad? Como para cancelarlas y que vuelva a regir otro plazo. Pero ese plazo ya entonces sí generaría intereses. ¿Verdad? Es lo que pasa en este caso. El 1 de enero se recibe una letra de cambio al 15% a 4 meses para cancelar una cuenta por cobrar de 285. Entonces el cliente viene y dice, no puedo pagar la cuenta por cobrar, necesito que me dé 4 meses. La empresa le gira un documento, le emite un documento por cobrar y le cancela la cuenta por cobrar. Pero ya ese documento por cobrar sí va a generar intereses. La cuenta por cobrar estaba por el método neto y eran condiciones 5, 10, N30 y se venció hace 2 meses. Entonces nosotros registramos, ¿verdad? Esta cuenta por cobrar es el valor neto. Eso quiere decir que esos 285 representan el 95% porque tenía derecho a un 5% de descuento si cancelaba en 10 días. Pero como no canceló en los 10 días, tenemos que volver a poner la cuenta por cobrar por el monto total, ¿verdad? Entonces la cuenta por cobrar por 300,000 y generamos el documento por cobrar por 300,000. Sí, don Ronaldo. Nadia, vieras que el año pasado, cuando ellos recibieron este tema de cuentas por cobrar, el método neto no se vio. Estaba en el programa, pero se eliminó. Entonces, todas las transacciones de cuentas por cobrar se registraban por el método bruto. Entonces, me preocuparía, digamos, que los estudiantes no tienen noción cuando hablamos de método neto y método bruto para registrar una cuenta por cobrar. Porque como le digo, el año pasado estaba en el programa, sí, pero al final se decidió, pese a que estaba en el programa, se decidió que los estudiantes solamente registraran las cuentas por cobrar por el método bruto. Bueno. Y yo en este ejemplo que hay una reversión de un documento, de una cuenta por cobrar registrada con el método neto, ¿verdad? Entonces posiblemente los estudiantes tengan ahí alguna confusión. Yo esperaría que un ejercicio como de repente no deba salir en el examen porque el estudiante habría que irse para atrás a enseñarle el método la diferencia entre método neto y método bruto, sí. Ok, ese ejercicio está en la página 19, pero sí, si ellos no vieron método neto, entonces ni siquiera se les pondría esto, ¿verdad? Se les Correcto. pondría que la cuenta por cobrar es de 300,000 simplemente.
Exacto, exacto, sí, exacto. Entonces no sé Pero en fin, yo, no, sí, yo casi estoy seguro que no sacaría un ejercicio con las características como este digamos, que solo este encabezado, Nadia, sí, tal y como viene aquí, como usted lo ve aquí, y que entonces el estudiante sepa que tiene que hacer una reversión y registrar el documento por cobrar por 300,000, porque ya sería por el método bruto, porque ajá, sí, porque no pagó a tiempo. Ajá, ese es el monto neto de descuento, ¿verdad? Ese ajá, monto neto representa solo un 95%, entonces hay que registrar la cuenta por cobrar por el total, o sea, la cuenta por cobrar fue por el total del 100%, entonces la sacamos por regla de 3, pero en todo caso sí, si, como bien lo dice Ronaldo, si no vieron el método neto, les pondrían simplemente que la cuenta por cobrar fue de 300,000, ¿verdad? Nada de condiciones de descuento. ¿Verdad? Estas condiciones de descuento por pronto pago es 5, si paga 5% de descuento si paga antes de 10 días y completa la factura en 30 días. Pero el cliente no los aprovechó, ¿verdad? No. Entonces la factura sale por el total, sin el descuento. Bueno, en fin, aquí está cambiando la cuenta por cobrar. Vean que la estoy cerrando por un documento por cobrar. Este documento por cobrar va a generar intereses del 15% durante 4 meses. ¿Verdad? 15% anuales. Entonces serían, si fuera al final, el valor al final sería 300,000 por el 15% por 4 de 12. ¿Verdad? Para calcular los intereses de los 4 meses. Si el documento se descuenta, nosotros tenemos que revisar cuándo se hace el descuento, ¿verdad? Cuándo se realiza el descuento dentro de esos 4 meses. Entonces, este documento, bueno, aquí falta la instrucción, ¿verdad? Ese documento se descuenta el 1 de marzo. Se acude al banco para descontar el documento que se había emitido el 1 de enero. Entonces, el 1 de enero sería 1 de febrero, 1 de marzo. Lleva 2 meses de estar en circulación o de tenerlo la empresa. Así se presenta el 1 de marzo para hacer el descuento, tiene acumulados 2 meses de intereses y le faltan 2 meses de intereses, pero aquí no se enreden, ¿verdad? No es que siempre es la mitad, puede ser que llevara un mes de acumulado y le falten 3, o que lleve 15 días de interés acumulado y le falten 3 y medio, ¿verdad? Porque se descuenta no el 1 de marzo, sino el 15 de enero, por ejemplo. ¿No? Aquí es que se emite el 1 de enero, se descuenta el 1 de marzo y entonces precisamente quedó a la mitad del periodo de los 4 meses. Y para calcular ese descuento lo volvemos a tomar, ¿verdad? El valor principal, los intereses por todo el periodo para saber cuál es el valor al vencimiento del documento, ¿verdad? Interés simple, 300,000 por el 15% por 4 meses de 12. Y el valor al vencimiento sería el principal más los intereses. El descuento puede calcularse por su valor al vencimiento o por su valor nominal, ¿verdad? El descuento en este caso sería por su valor nominal. Perdón. ¿Aló? Vieras que estoy dando clases, ¿me podría llamar más tarde, por favor? Gracias. Sí, entonces el valor al vencimiento, sí, don Ronaldo. Perdón, nada más quiero que los chiquillos pongan mucha atención en este punto 2. Si ustedes observan el ejercicio anterior, el cálculo matemático del descuento es sobre el valor al vencimiento. En este caso es el valor nominal. Ahí es donde está la diferencia entre uno y otro método. Que observen el punto este que dice punto 2, bueno, que están enumerados como numeración consecutiva, el punto 2, que revisen la diferencia, ¿dónde radica la diferencia entre un método y otro? Nada más, que observen bien eso. Sí, Eso el es nadie. descuento, ¿verdad? Este descuento se puede calcular sobre el valor al vencimiento, como en el caso anterior, ¿verdad? En el caso anterior habíamos hecho ese descuento sobre el valor al vencimiento. Ay, aquí. ¿Ven? Sobre el valor al vencimiento. O sobre el valor nominal. En este caso, en este segundo caso, lo estamos haciendo sobre el valor nominal, pero tendrían que darles el procedimiento, ¿verdad? Ahí les tendrían que decir en el enunciado qué es lo que usa el banco. Si el banco hace el descuento sobre el valor nominal o sobre el valor al vencimiento. Aquí lo está haciendo sobre el valor nominal. Y el banco siempre para ese descuento cobra una tasa alta.
¿verdad? Y por los, bueno, aquí sería 2 de 12, perdón, ¿verdad? 2 de 12 o 60 de 360. Esto es lo que va a cobrar el banco por hacer el descuento y se lo elimina al valor al vencimiento, que es lo que el banco le va a cobrar al cliente, ¿verdad? Al cliente al que se le emitió el documento por cobrar. Entonces, la entrada de dinero hoy va a ser de 302.500 para la empresa. Esa entrada de dinero la comparamos con el valor que tiene el documento para la empresa hoy, 2 meses después de que se emitió. El valor del documento son los 300.000 de su valor nominal más los intereses de los 2 meses que llevan acumulados, ¿verdad? Desde el 1 de enero hasta el 1 de marzo. Entonces, si comparamos los dos valores, aquí también perdió, ¿verdad? El banco le está dando 302.500 por algo que en libros tiene un valor de 307.500, la pérdida por el descuento es de 5.000. Aquí entonces registramos el documento por cobrar descontado, que es este punto 2, registramos el ingreso por interés acumulado a la fecha, que es por 2 meses, ¿verdad? Los meses desde enero hasta marzo, y registramos la pérdida por haber hecho el descuento con el banco, que es la diferencia, ¿verdad? De lo que el banco me paga y lo que vale el documento y lo que el banco me paga por él, y la entrada de efectivo que me dio el banco. Entonces, hay que ver ahí para que hemos visto muchas cuentas, ¿verdad? Hemos visto cuentas de gastos por incobrables, entonces hay que revisar en los estados de resultado dónde van y en el estado de situación financiera, ¿verdad? Hemos visto la cuenta de cuentas incobrables, que es un gasto y es un gasto de ventas. Hemos visto el gasto por interés, que es un gasto financiero, los gastos de comisiones de cesión, de factoreo, comisiones bancarias, bueno, los descuentos no aprovechados ya no, porque ustedes no ven el método neto, y las pérdidas en ventas de cuentas por cobrar, ¿verdad? Esos son gastos financieros. Luego tenemos las cuentas por cobrar normales y las cuentas por cobrar cedidas, ¿verdad? Que son las que se le dieron al banco para que las cobre. Y luego tenemos las cuentas por cobrar al factor, que es cuando yo vendo las cuentas por cobrar, pero el factor deja ahí como un respaldo por si alguna de las cuentas vendidas no se logra cobrar. Tenemos estimación para incobrables, ¿verdad? Por el ajuste que hicimos, esta estimación de incobrables me dice de este total de cuentas por cobrar, cuánto se puede cobrar y cuánto no para tener las ventas netas. Y en los documentos por cobrar tendríamos ahora los documentos por cobrar descontados, ¿verdad? Que se restan en el estado de situación financiera para obtener los documentos por cobrar totales. ¿Por qué documentos por cobrar totales? Bueno, porque de los documentos por cobrar, la parte que está descontada, ya el banco o la financiera las pagó. Entonces yo no puedo tomarlo otra vez, ¿verdad? Tengo que decir, de esos 180.000, el banco ya me pagó o me adelantó 80.000. Y lo que me queda pendiente de cobro, entonces, a los clientes son solamente 100.000. Tengo que poner por separado lo que está vencido en documentos por cobrar. No puedo revolver las cuentas que están en cobro judicial con las cuentas que están ya normales, ¿verdad? O los documentos por cobrar que no están vencidos con los documentos por cobrar vencidos, la que ya incluyen gastos de honorarios y intereses de mora y otras cosas. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda.